Un saludo a todos. Esta presentación pretende abordar el tema de la visión cristiana de la persona humana luego de haber visto las distintas dimensiones en las presentaciones pasadas y está presentado para segundo medio del Colegio Sagrados Corazones de Concepción y mi nombre es José Johnson. Bien, para explicar el misterio de la persona humana desde una visión cristiana hay que abordar inevitablemente el misterio de la Trinidad. ¿Por qué? Porque para empezar el concepto de persona nace precisamente de la reflexión que hace el cristianismo sobre el problema de la Trinidad, esta fe en un solo Dios y tres personas distintas. Bien, hay que decir que este misterio, la fe de la Trinidad, es central en el cristianismo. No se puede afirmar que un grupo es realmente cristiano si es que no cree en este Dios que es uno y tres. Y es un misterio complejo, no nace de la idea de la Iglesia ni de su elaboración teológica, sino que nace de la propia experiencia de Jesús. Y de ahí se produce la reflexión teológica para tratar de comprender este misterio que nace de esa experiencia. Jesús mismo se llama a sí mismo el Hijo, ¿sí? Como el Hijo en particular, y reconoce a Dios como Padre, ¿sí? Su Padre, es decir, en una relación Padre-Hijo muy, muy próxima y muy cercana, y envía el Espíritu Santo del Padre y del Hijo. Entonces, este misterio ya se presenta también en Mateo, en el anuncio de la misión de los discípulos. Vayan y hagan discípulos a todos los pueblos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, poniendo estos tres personajes en igual dignidad, en referencia uno con otro. Y ahí ya encontramos, entre muchos otros textos, eh, un texto que vislumbra de alguna manera esta fe de la Trinidad. En el fondo, para resumir, creemos en un solo Dios y en tres personas divinas, ¿sí? Una verdad no puede negarse con la otra, es decir, no podemos afirmar tres dioses, pero tampoco podemos afirmar un solo Dios único con una sola persona. Para entender esto, la Iglesia fue reflexionando y ocupó tres conceptos: el concepto de naturaleza, el concepto de persona y el concepto de relación. El concepto de naturaleza, lo que es común a los tres, en este caso la divinidad. El concepto de persona, lo que es particular o es diferente en cada uno. Y el concepto de relación, que es cómo se comunica cada uno con los otros, con el Padre, con el Espíritu Santo, con el Hijo, y cómo se comunican con la creación. Luego, estos conceptos, naturaleza, persona y relación, se terminan aplicando al ser humano y de ahí que tengamos el concepto de ser humano como persona. ¿Por qué? Porque el Génesis ya afirma, y así lo afirma la fe cristiana, que el ser humano es imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, lo que se dice de Dios, naturaleza, persona, relación, también debe decirse del ser humano, las diferencias del caso. Bien, la naturaleza, lo que es común a los tres, ya lo decíamos, la divinidad. Y esa divinidad se dice de los tres en general y de cada uno en particular. Es decir, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios y los tres son Dios. ¿Sí? ¿Qué podemos atribuir a esta naturaleza? Bueno, la eternidad, la omnisciencia, la omnipresencia, la omnipotencia, la infinidad, entre otros. Es decir, esos rasgos que atribuimos a la divinidad se pueden decir de cualquiera de los tres o de los tres en conjunto. En cuanto a personas, es decir, aquello que tienen de particular cada uno. Bueno, cada uno tiene características propias, eso es lo propio de la persona, sea humana o divina, y hace que sean diferentes entre ellos. Si bien son iguales en naturaleza, son diferentes en cuanto a persona, ¿sí? Y eso hace posible que se trate de un solo Dios y no de tres. Si los tres fueran iguales absolutamente en todo, sería imposible que habláramos de un solo Dios. Pero como son diferentes entre sí, podemos hablar de una única unidad divina y no de tres dioses. Si fueran iguales, en todo serían tres dioses. Y esto es muy interesante porque significa que en la unidad en el cristianismo se entiende como una unidad en la diversidad, no una uniformidad. Si no existe diversidad, es imposible que haya unidad. El Padre, por lo tanto, es distinto del Hijo, el Hijo es distinto del Espíritu Santo. Bien, la diferencia nace, porque el Padre es distinto del Hijo y del Espíritu Santo, bueno, nace precisamente de, de la relación que establece cada uno con los otros, ¿sí? Y eso define a la persona, porque lo que define a una persona, sea humana o divina, ya lo hemos afirmado. Bien, vamos a ver, ahí tenemos un esquemita de las relaciones intratrinitarias. Esto está bastante simplificado, por supuesto. Hay dos tipos de relaciones: las intratrinitarias, es decir, entre las personas divinas, el Padre con el Hijo, el Espíritu Santo, y las relaciones extratrinitarias, que son las que tienen los tres con la creación. Bien,
se dan entre las personas divinas, ya lo habíamos dicho, y los padres llamaban a estas relaciones intratrinitarias teología, es decir, ellos reservaban el concepto de teología para la descripción de la naturaleza divina y su comprensión. Bien, dan a cada persona sus características propias, lo que lo hace diferente uno de otro. El Padre es obviamente el origen de todas las relaciones, tanto hacia adentro de la Trinidad como hacia afuera. Es eternamente Padre, no puede cambiar, por lo tanto, si es Padre, es eternamente Padre, y la única manera de ser eternamente Padre es teniendo un hijo. Por lo tanto, esta relación Padre e Hijo la llamamos de generación. El Padre engendra al Hijo desde toda la eternidad. Y de Él, del Padre, procede el Espíritu Santo, y de ahí tenemos la siguiente relación que es la procedencia, donde procede el Padre a través, por el Hijo. Y ahí están las tres relaciones que dan sentido a las tres personas divinas. Pero también decíamos que hay relaciones extratrinitarias, es decir, de la Trinidad con la creación. A estas relaciones los padres de la Iglesia lo llamaban economía, es decir, a la relación que tienen las personas divinas con lo creado. Y de ahí nace luego el concepto de economía, y por eso se ocupa también en teología el concepto de economía, la salvación, economía sacramental, etcétera. Es este tipo de relación. Bien. Y también se le llama misiones, en el sentido de que cada uno es encargado, entre comillas, de realizar algún tipo de acción en la creación. Participan los tres, siempre, en todas las misiones o estas relaciones extratrinitarias, pero se atribuyen más a uno, es decir, uno es más el protagonista, aunque los tres participan. Bien, al Padre se le atribuye la creación, al Hijo se le atribuye la redención, y al Espíritu Santo la santificación. Y ahí tenemos los distintos tipos de relaciones, eh, tanto hacia adentro de la Trinidad como hacia afuera, y que expresan este ser persona. Bien, nos interesa cómo aplicamos esto a la persona humana. Y decíamos que había un elemento que era común y un elemento que era diverso. Lo común, la naturaleza, es la imagen y semejanza de Dios. ¿Sí? Es decir, que el ser humano es un reflejo de la naturaleza divina. Eso es lo que quiere decir imagen, un reflejo. Es decir, remite a un original. ¿Sí? Y si desaparece ese original, también desaparece el reflejo. Por lo tanto, el ser humano no se comprenderá a sí mismo cuando no se refiere a Dios. ¿Sí? A Dios, a su original. Y también significa que es lo visible de Dios para la creación. Es decir, debe comportarse con la creación como Dios se ha comportado con ella. Debe cuidar de ella como delegado suyo, no como dueño y señor, y no abusar de la creación, sino llevarla a su plenitud. La semejanza, por otro lado, recuerda que no es igual a Dios, es sólo semejante, es decir, que no se puede divinizar a sí mismo, absolutizar a sí mismo, y menos aún absolutizar a otro, o absolutizar cualquiera de sus obras, un sistema político, un trabajo, un proyecto, porque inmediatamente pierde su imagen y termina volviéndose un opresor de sus hermanos o de sí mismo. Debe comportarse de manera semejante a Dios, también quiere decir eso, es decir, debe imitarlo en su acción consigo mismo y con... Bien, eso es la naturaleza. Lo diverso es ser persona, y ser persona tiene que ver con sus relaciones. Esta diversidad es propia de su naturaleza, es decir, no es un agregado, no es un a pesar de ser diverso es persona, sino precisamente porque es diverso puede ser persona y no un conjunto de individuos sin conexión uno con otro. Por eso es contraria a la fe cristiana a la uniformidad, sino a la unidad en la diversidad. El hecho de ser diversos nos hace ser persona y eso ya se expresa en el texto del Génesis, y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Es decir, el cambio aquí de singular a plural es muy interesante. Lo creó, varón y mujer los creó. Es decir, esa es la diversidad, en este caso de los sexos, varón y mujer, donde se expresa en la naturaleza humana esta diversidad. ¿Sí? Y ahí se realiza la plenitud del ser humano. El ser humano no es solo un individuo, sino la unión de distintos individuos a partir de su diversidad. Por otro lado, la familia aparece como un reflejo del Dios Trinidad, inverso, ¿no? El Padre engendra al Hijo y el Espíritu Santo, y acá varón, mujer engendran un hijo. Es decir, es un reflejo literalmente, incluso geométricamente podríamos decir, del Dios Trinidad. ¿Sí? Bien, las relaciones. Decíamos que la persona humana se constituye por sus relaciones. Es decir, yo
me voy formando como persona, voy siendo un tipo de persona de acuerdo a las relaciones que voy estableciendo. Y si cambio esas relaciones, también cambio mi manera de ser persona. Bien, cada una de estas relaciones influye en las otras, no están desconectadas, están interrelacionadas entre sí y cada una afecta a los demás. Por lo tanto, cuando hay un problema con una relación o una relación está malsana, termina desviando o- o afectando a las demás. Son cuatro: consigo mismo, con los demás, con el entorno, entendido como historia personal y colectiva, y la creación, y con Dios. Vamos a revisar cada una de estas cuatro relaciones. La primera de ellas, la relación consigo mismo. Cada uno de nosotros, cada persona tiene una imagen de sí mismo, una idea de cómo es, quién es, de las capacidades que tiene, etcétera. Y eso determina cómo se relaciona consigo mismo. Es una forma de tratar y entenderse. Si yo tengo una relación agresiva conmigo mismo, termino maltratándome. Si tengo una relación positiva, termino tratándome bien. Y puede coincidir con la realidad o no. De hecho, generalmente no coincide con la realidad. Y ahí se provocan los problemas de autoestima, tanto de la egolatría como la baja autoestima, porque la imagen que tengo de mí no coincide con la realidad. Y cuando uno descubre eso, es bastante doloroso. De ella depende la valoración que uno tenga de uno mismo y también de cómo se relaciona con los demás. Y se construye, esto es muy importante, esta relación consigo mismo se construye a partir de las otras relaciones. Es decir, yo voy determinando qué soy, quién soy, qué quiero, mis capacidades, a partir de lo que me dicen los demás, a partir de mi historia y del entorno donde vivo, y a partir con Dios. No es solo una relación única, ¿sí? Así como sumamente individual. Bien, los demás. La relación con los demás. Toda persona tiene una forma de relacionarse con los demás. No existe el ser humano aislado, individual, sin ninguna relación con nadie. Siempre se está relacionando de una manera u otra. Y esa relación puede ser positiva o negativa. ¿Sí? Puede relacionarse como un apoyo con los demás o puede relacionarse con los demás viéndolos como un enemigo, como una competencia, etcétera. Se comprende a sí mismo a partir de su relación con ellos. Si mis amigos, mi entorno familiar me provocan una mirada positiva sobre mí, sobre mis talentos, mis capacidades, voy a tener una mirada positiva también sobre mí mismo. Pero si ellos manifiestan una mirada negativa, sobre mí, voy a terminar teniendo una baja autoestima. Es decir, hay una relación directa entre la mirada individual sobre mí mismo y lo que los demás dicen de mí. No se realiza solo el ser humano, siempre se realiza con los demás. Incluso para poder hacer, por ejemplo, esta presentación, es necesario que alguien haya creado el programa de computación, alguien haya creado este computador, me haya enseñado el lenguaje, alguien haya tomado la foto, etcétera. Es decir, cada acto humano implica una relación, a veces no consciente, con miles de seres humanos que participan para poder hacer lo que uno hace individualmente, aparentemente aisladamente. Para poder estar aquí haciendo esta presentación también tuve que comer, lo que significa que alguien tuvo que cultivar aquella comida, alguien tuvo que trasladarla hasta el almacén o supermercado donde la compré, alguien tuvo que prepararla, etcétera. Podríamos terminar en un sinfín, y es interesante marcarlo porque muchas veces se nos olvida que somos seres en relación y que todo lo que hacemos, por muy individual que sea, siempre está en relación. Vamos al entorno. El entorno entendido como una historia y como la creación. Cada uno tiene una forma particular de entender su propia historia a partir de lo que los demás le cuentan, a partir de la visión que tiene de sí mismo, y puede ser una mirada positiva o negativa sobre la herencia familiar, por ejemplo, sobre el pasado, sobre las experiencias vividas, y tiene una manera de entenderlo. Y podemos encontrar muchas veces dos personas que han vivido el mismo hecho y cada uno tiene una lectura absolutamente diferente. Es decir, esta manera de entender la propia historia también marca cómo me veo a mí mismo y cómo veo a los demás. No solo la historia, también se relaciona con el lugar en el que habita y con la naturaleza. Y esa relación también puede ser de aceptación o de rechazo. Puedo tomar la naturaleza como algo, como recursos que puedo administrar o vender, o puedo tomarla como un espacio que merece respeto y cuidarla. Puedo ver el entorno resumiendo como un don o como algo para usar. Y ojo, puedo ver también a los demás como un don o algo para usar, o puedo ver mi propia historia como un don o algo para usar. Con Dios. Toda persona se relaciona con Dios, obviamente desde una mirada cristiana, sea consciente de ello o no sea consciente de ello.
Incluso aquellos que se declaran ateos o agnósticos también tienen una relación con Dios, en este caso de rechazo, entre comillas, o de incertidumbre. Y a veces, muchas veces, ese rechazo tiene que ver más con la actitud que tenemos los cristianos o los creyentes, más que con Dios mismo. Puede tomar una relación como aceptándolo en la propia vida, puede rechazarlo del todo, o puede buscar un sentido trascendente a la propia existencia más allá de que lo personifique en Dios o no. Estos tres elementos, aceptación, rechazo o búsqueda, también se dan con las tres relaciones anteriores. También uno puede decir que consigo mismo uno puede aceptar su vida y su realidad, la imagen que tiene de sí mismo, puede rechazar algún aspecto de su propia vida o puede estar en proceso de búsqueda, buscando una mejor identidad personal. También con los demás y con la historia puede exactamente uno aceptar, rechazar o buscar. Y esto es importante detenerse porque a la hora de ver qué está mal o qué está bien en mis relaciones, puedo revisar esto, qué de ellos he estado, qué de ello he rechazado o qué de ello está en búsqueda. Y aquí tenemos un esquema que nos puede servir para visualizar estas cuatro relaciones que constituyen, hacen que la persona humana sea lo que es. Es importante revisarlas porque no siempre están bien orientadas, sino que a veces están mal orientadas y cada una afecta a los demás. Y eso es a continuación a propósito del concepto del pecado y de la redención. Estas relaciones, vamos a partir por el pecado, estas relaciones humanas no siempre se dan de una manera sana, no siempre están equilibradas, muchas veces se desequilibran por miles de motivos. Si tengo una experiencia terrible en mi historia, por ejemplo, traumática, puedo terminar con una baja autoestima, aislándome de los demás, rechazando mi entorno, etc. Siempre hay una de las cuatro relaciones que tiende a primar sobre las demás. La relación con el entorno, con la historia, con los demás, conmigo mismo. Y esa relación que tiende a primar puede volverse absoluta y puede terminar desequilibrando al ser humano. La persona no puede por sí misma mantenerlas equilibradas y sanas, no puede. Puede intentarlo y cada cierto tiempo se van a desequilibrar de nuevo. Por lo tanto, aparece como un, entre comillas, un esfuerzo imposible. De ahí eh, esta experiencia terrible del límite, a veces angustioso, tremendo, a la capacidad para orientarse a la plenitud y la felicidad. Todos lo hemos vivido en algún momento, pero hay momentos en la historia de la vida de una persona donde esto se vuelve angustioso, se vuelve tremendo, esta sensación de que las cosas no me resultan, que no soy capaz de hacer aquello que deseo y que me hace feliz. Este límite angustioso requiere reconocer que hay una condición de debilidad en el ser humano que le hace hacer más fácil siempre aquello que es malo o que él considera negativo a aquello que es bueno o positivo. El bien siempre nos cuesta más, siempre nos cuesta más. Y esta condición de debilidad es lo que la iglesia llama pecado. La fe cristiana lo llama pecado. El pecado no son solo actos puntuales contrarios a la moral, al bien o a la voluntad de Dios, como quieran decirlo, sino que es una condición humana de fragilidad, de debilidad, y asumir esa condición es el primer paso para salir de ella. A propósito de eso, vamos al tema de la redención. Si me doy cuenta que no soy capaz por mí mismo de salir de mis propias limitaciones, significa que necesito que alguien me saque de estas limitaciones y me permita salir más allá. La idea de redención entra aquí y viene del Antiguo Testamento con el Goel, la palabra hebrea, el que rescata, el que redime, y se refería principalmente a un pariente que debía rescatar a alguien que había tenido que venderse como esclavo o había tenido que vender su tierra por deudas. Entonces, si alguien tenía que vender su tierra, por ejemplo, por deudas, el ideal es que la comprara algún pariente cercano, de tal manera que la tierra siguiera en el ámbito de la familia y no se perdiera ese patrimonio. O incluso también uno lo puede estirar también al matrimonio que tenía que hacer el pariente más próximo de una viuda para darle un hijo a esta viuda y así hubiese alguien que siguiera la herencia. Es decir, se trata de alguien que rescata aquello que está a punto de perderse, por la razón que sea. De ahí que se atribuya a Jesús, el Redentor, porque nos rescata esta debilidad. Es decir, nos permite superar este límite y nos permite llegar a la plenitud. Su muerte, por eso su muerte se interpreta como un pago del rescate, ¿sí?, por la humanidad siguiendo el Antiguo Testamento. No porque Dios sea
un Dios cruel que necesite que su hijo sufra para poder perdonarnos, o que sea necesario en ese sentido el sufrimiento de Cristo para que Dios se calme, sino que es una alusión, cuando hablamos de la muerte de Jesús como pago por nuestros pecados, es una alusión a esta idea del Goel, del Redentor, y porque nos rescata de este límite y nos permite alcanzar la plenitud. Abre una posibilidad, no solo eso, no solo nos permite alcanzar la plenitud humana, sino que abre una posibilidad que supera a la naturaleza humana. Es decir, va más allá de simplemente reparar el daño que puede provocar el pecado, sino que nos permite acceder a la naturaleza divina, a ser hijos de Dios a través del bautismo. Por eso es importante recordar que se es hijo de Dios por gracia, por don de Dios a través del bautismo, y no por naturaleza. Por naturaleza somos imagen y semejanza de Dios.